Buenas tardes de nuevo, 2:30 de la tarde, debate en el Congreso de los Diputados para la aprobación por sexta vez de la ampliación del estado de alarma, esta vez hasta el 21 de junio. Buenas tardes, el presidente ha anunciado un decreto que va a reunir las normas y medidas sanitarias para salir de esta crisis y también ha pedido unidad a los partidos políticos. Silvia Mascareño, ¿cuál ha sido la respuesta de los grupos parlamentarios? Pues la respuesta a los grupos parlamentarios quedará plasmada esta tarde en el panel de las votaciones. El Gobierno va a lograr sacar adelante esa sexta y última prórroga del estado de alarma, pero lo hará en medio de un ambiente de crispación política casi inaudito, en el que se han mezclado críticas a la gestión de la pandemia, con los relevos polémicos en la cúpula de la Guardia Civil e incluso algún viva por el 8 de marzo. Como contrapunto, el presidente del Gobierno ha puesto como ejemplo el acuerdo de reconstrucción ya firmado en las islas. Firmado el pasado 30 de mayo, el Día de Canarias, un amplio consenso político, social y económico, el impulso necesario para conseguir ese pacto para la reactivación social y económica de Canarias y que evidentemente pues el Gobierno de España empatiza con él, estudiará y veremos de qué manera podemos construir esas sinergias. Encuentro telemático hoy entre Canarias y Madeira. Sobre la mesa la posibilidad de crear un corredor seguro entre los dos archipiélagos. Se trata, Óscar Herrera, de dos regiones ultraperiféricas que tratan de reactivar el sector turístico. Canarias y Madeira acaban de activar ese corredor verde seguro entre los dos archipiélagos. La idea es que a partir del 1 de junio se recuperen las conexiones marítimas y aéreas para ese flujo de turistas entre dos regiones con una baja incidencia del COVID-19. Con 3 metros de distancia se reduce el 50% de riesgo de contagio por COVID-19. Es un estudio de la prestigiosa revista científica The Lancet. Mantener la distancia con otras personas, usar protectores faciales y oculares podría ser la mejor manera de reducir la transmisión del virus. De cerrar los balcones para ganarle espacio a la casa a demandar viviendas con terrazas. Tras el confinamiento, las preferencias han cambiado. La gente demanda casas mayores, habitaciones más espaciosas con terraza o balcón y dormitorios con baño dentro en los que se pueda aislar una persona. Por primera vez, los alumnos de la comarca sur de Tenerife se examinarán para la EBAU en Adeje. Así se evitarán las aglomeraciones y los jóvenes no tendrán que desplazarse hasta la laguna. En las aulas se mantendrán las medidas de seguridad. Ya todo el protocolo básico está listo para realizar las pruebas. 3 dragos centenarios ubicados en la fábrica La Isleña han sido trasladados a la rotonda del Mesón Canario en Arucas, en Gran Canaria. El motivo es que afectaban a un muro de la fábrica y han pedido al ayuntamiento moverlo y colocarlo en ese lugar. Es el minuto de silencio que se ha guardado en el Congreso de los Diputados como símbolo de respeto a las víctimas de la pandemia y a sus familiares. La presidenta de la Cámara ha recordado que el virus no ha desaparecido y que es necesario no bajar la guardia. La emergencia sanitaria no ha terminado. Hoy toda España ha superado las restricciones más intensas, pero la situación sigue siendo de alerta extraordinaria y de necesario compromiso con quienes siguen trabajando por la seguridad y la salud de todos. El debate de hoy en el Congreso debía girar en torno a la nueva prórroga del estado de alarma que solicita el presidente Pedro Sánchez, pero los discursos también críticas a la gestión del Gobierno. Pese a esas críticas, el presidente no debería pasar apuros para conseguir los apoyos, dado que esta vez tiene un acuerdo con Ciudadanos y los partidos nacionalistas e independentistas. Esta sería, Silvia, la última prórroga del estado de alarma. Sí, la votación será esta tarde, pero el Ejecutivo ya tiene garantizados los apoyos necesarios para sacarla y lo hará gracias a los votos del Partido Socialista, de Unidos Podemos, del Partido Nacionalista Vasco, de Ciudadanos, de Coalición Canaria y de Nueva Canaria, y con una abstención significativa, la de Esquerra Republicana de Cataluña. Pedro Sánchez ha confirmado que va a ser la última prórroga y que tendrá características singulares, la más destacada, que serán las comunidades autónomas las que lleven las riendas del último tramo de la desescalada y que decidan cuándo llega la nueva normalidad, aunque para esa fase, para la nueva normalidad, el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará un paquete de medidas de prevención obligatorias, al menos hasta que tengamos una vacuna.
Pedro Sánchez solicita la sexta y última prórroga del estado de alarma por su importancia para contener una pandemia que, según cifras del Gobierno, ha dejado 27.127 personas fallecidas. Sostiene que el Ejecutivo seguirá alerta y pide huir de la crispación. Demostremos a la ciudadanía la utilidad de la política, lo imprescindible del servicio público. Demostremos que servimos para algo más que para llenar titulares de crispación, de provocación y de insultos. Digamos no al veneno del odio. La oposición le afea a la organización de la desescalada y cuestiona el dato de fallecidos, mientras sus socios de Gobierno apoyan la gestión. Solicitaremos una comisión de investigación parlamentaria para esclarecer las responsabilidades del Gobierno en su nefasta gestión de la pandemia. El mayor confinamiento del mundo occidental y a la vez a la cabeza en el número de muertos por habitante. ¿Y todo por qué? Ambas cosas porque ustedes ocultaron información. Y es que, señorías, con banderas no se derrota al virus, por grandes que éstas sean. Se le derrota haciendo caso a los expertos. De nuevo han decidido convertirse en el mayor agente de desestabilización de España. Esa es su estrategia y ya es hora de decirlo abiertamente. Y los nacionalistas canarios han puesto sobre la mesa la difícil situación del desempleo en las islas. Esperemos que los ERTE diferenciados en Canarias, con una colaboración con el Gobierno de Canarias para ver cómo evoluciona, permita que ese medio millón de personas tenga esperanza. Más del 40% de la población activa en Canarias está o en paro o necesitada de ayuda. No hay expectativa de que se resuelva, evidentemente, solo. Ese pacto para la reactivación social y económica de Canarias y que, evidentemente, el Gobierno de España empatiza con él. El próximo martes, el Consejo de Ministros aprobará las medidas a seguir una vez que acabe la desescalada. Quiero insistir en ello. Al mismo tiempo, en la Cámara Alta, en el Senado, comparecía el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, para hacer balance de su gestión. Ha confirmado que el nivel de tráfico aéreo previo a la pandemia no se va a recuperar al menos hasta 2022. Confirma que se abrirán las fronteras el 1 de julio, aunque lo harán antes a determinadas comunidades autónomas, regiones, a través de corredores seguros. Y para esos corredores seguros, su departamento ya está elaborando un protocolo con medidas de prevención que serán aplicables no solamente en los aeropuertos, también para las aerolíneas y para los viajeros. Por cierto, en esa sesión, los representantes de la agrupación socialista Gomera y de Coalición Canaria le han reclamado medidas específicas para reactivar las conexiones con el archipiélago, entre otras, una rebaja de tasas para atraer a nuevas aerolíneas. En transporte aéreo y marítimo se ha coordinado con Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla sus respectivas órdenes limitadoras de movilidad. Han sido prácticamente las que éstas nos han pedido, y por las que se establecen las medidas de transporte para aplicar a las conexiones entre la península y los territorios no peninsulares. Se ha convocado una reunión bilateral entre Canarias y Madeira, dos de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. Las delegaciones trabajan para establecer un pasillo seguro entre los dos archipiélagos. El objetivo es reactivar la actividad turística, Óscar Herrera, pero siempre con esas garantías sanitarias. Sí, la reunión acaba de terminar hace unos minutos. Canarias y Madeira habrían llegado a un acuerdo para que a partir del 1 de julio se reactiven las conexiones marítimas y aéreas entre los dos archipiélagos. De esta manera se permitiría el flujo de turistas entre estas dos regiones con una baja incidencia del COVID-19. Más allá del impacto económico sobre el sector turístico que tendría este convenio, de hecho Madeira solo tiene 260.000 habitantes, han hecho hincapié en la necesidad de vender al exterior este convenio, que sería el primer acuerdo entre dos regiones ultraperiféricas que venderían estos destinos, Madeira y Canarias, como destinos turísticos seguros. Y Canarias reclama al Estado una respuesta diferenciada para afrontar la crisis económica generada por la COVID-19. El vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ha señalado hoy en comisión parlamentaria que las administraciones públicas de las islas perderán este año 1.567 millones en ingresos. Un déficit que, según el consejero, se debe suplir con fondos del Estado y el acceso al superávit. Los remanentes de tesorería también y el endeudamiento. El objetivo es evitar recortes en servicios públicos e inversiones. En nuestra hipótesis de crisis para el año 20, en recursos fiscales dependientes de las instituciones canarias, en impuestos cedidos propios o del bloque de financiación, nuestros cálculos son que perderemos 1.567 millones de euros de ingresos.
El presidente de la COE de Tenerife, José Carlos Francisco, ha presentado un libro que refleja en gráficos cómo se ha comportado la economía de las islas durante 2019, marcada por la desaceleración del Producto Interior Bruto. En el acto al que acudió la consejera de Empleo se aportaron cifras sobre la situación actual de la población activa en el archipiélago. De ella casi la mitad se encuentra ahora mismo en paro o ha sufrido un ERTE. 470.000 personas en Canarias que no están produciendo. Y eso no es moco de pavo, teniendo en cuenta que nosotros solemos tener en producción 850, 870, picando los 900.000. O sea que de 800 y pico, de 900, pues casi la mitad. El acuerdo que trasladamos conjuntos, sindicatos y patronales a la ministra de cara a esa prolongación de los ERTE en el sector turístico, y no solamente el sector turístico, sino algún que otro sector también que se ve fuertemente impactado por su dependencia al sector turístico. Canarias registra su primer fallecido después de 5 días sin registrar decesos. Así que vamos a ver cómo quedan las cifras a día de hoy hasta que esta tarde se actualicen los datos. Vemos que hay 161 fallecidos en nuestro archipiélago hasta el momento, que los casos acumulados son de 2.363 y que las altas superan las 2.000. Como vemos, Tenerife sigue siendo la isla donde se han producido un mayor número de contagios, seguida de Gran Canaria. Pues ya ven, esa es la incidencia del coronavirus en las islas a día de hoy. Con estos datos sobre la mesa, en el Servicio de Epidemiología del Gobierno de Canarias entienden que las islas progresan adecuadamente y que entraremos en la fase 3 el próximo lunes si no surge ningún contratiempo. Eso sí, los expertos siguen siendo cautos. Creen que hay que seguir con la tensión para evitar lamentarlo después. Canarias presenta buenos indicadores en la incidencia del coronavirus. Si no hay ningún sobresalto, el próximo lunes entraremos en la fase 3 con todo lo que eso significa. Un nuevo paso adelante en la desescalada y en la vuelta a la normalidad. Entiendo que no debería haber ningún problema para que pasáramos a la fase 3, que es una fase que ya nos aproxima muchísimo a lo que se ha definido nueva normalidad y que a mí me gusta más llamar normalidad diferente. Pero entrar en esa nueva normalidad no significa que relajemos las recomendaciones sanitarias. Al Servicio de Epidemiología le preocupan episodios aislados en las últimas semanas, como el multitudinario entierro de Tenerife o el pasajero que viajó a Lanzarote sin respetar la cuarentena. Las 14 o 15 personas que rodeaban a ese pasajero sin comérselo ni bebérselo están en estos momentos también en cuarentena, sin comérselo ni bebérselo. Eso es profundamente injusto y sobre todo es profundamente innecesario. Por eso es muy importante la responsabilidad individual. Respecto a una posible segunda oleada, los especialistas son cautos pero optimistas. Tampoco es seguro que se vaya a producir una segunda onda pandémica. Esto no está constatado al 100%. ¿Que es una posibilidad? Sí. ¿Para que no se produzca podemos hacer algo nosotros? Sí. Además, advierten que no hay evidencias científicas de que el coronavirus esté perdiendo fuerza. El Gobierno ha aprobado el ingreso mínimo vital. Sus principales objetivos son erradicar la pobreza extrema y la participación en el mercado laboral de las personas en situación de vulnerabilidad. Mientras, el Ejecutivo canario estudia la compatibilidad de esta prestación social con la futura renta ciudadana, en la que el Gobierno canario trabaja para su puesta en marcha. Es una ayuda o una herramienta muy potente, en un primer lugar, sobre todo para acabar con la pobreza severa, pero si se complementa desde las comunidades autónomas, como tiene pensado Canarias hacer con otras medidas como la renta de ciudadanía canaria, creo que ya no solo estamos hablando de que pudiéramos acabar con la pobreza severa, sino también con la pobreza relativa. El virus da una tregua en La Palma después de varios días de nuevos positivos. Las pruebas de hoy dan todas negativas, May Navarro, lo que es un alivio camino a la fase 3. Así es, de las 41 pruebas PCR realizadas en el día de ayer por el área de salud de La Palma, ninguna ha dado positiva. Se mantienen en 8 los casos activos aún por COVID-19 en la isla de La Palma. Cabe destacar que los últimos 5 han sido detectados en estos 10 días. Son personas que continúan en aislamiento domiciliario bajo control médico y siguen asintomáticos. El número de altas se mantiene en 86. Son ya las personas que han superado la enfermedad en la Isla Bonita de un total de 100 casos acumulados. Desde el área de salud se informan de que continúan con ese rastreo de posibles
posibles casos y su entorno. Hoy además en la isla de La Palma el Cabildo ha presentado su nuevo plan titulado Volver, con el que pretenden que salgamos de esta crisis sanitaria y crisis económica más reforzado que nunca, con una inversión nunca antes vista en la historia insular, 16 millones de euros para fomentar la sociedad, el trabajo y la economía aquí, en la isla de La Palma. Medidas en todos los ámbitos, agrícola, de infraestructuras, sobre todo incidiendo mucho en lo que se refiere al empleo. El área de empleo, con una cuantía que superará los 6 millones de euros, es la base angular de este plan Volver, en el que esperamos cumplir y colmar las expectativas de todos los palmeros y las palmeras. Es el momento de mirar la incidencia del coronavirus en el mundo. En las últimas horas los casos globales de COVID-19 han llegado a superar los 6 millones en todo el planeta, con la curva mundial en ascenso en Estados Unidos, Brasil, Rusia y Perú. La pandemia está retrocediendo en zonas como Europa Occidental o Asia Oriental. Italia abre hoy sus fronteras exteriores y la movilidad interior. En la estación de Milán, una de las más transitadas de Italia, se toma la temperatura a los pasajeros y no se deja viajar a los que superen los 37,5 grados. Italia permite desde este miércoles la libre circulación entre regiones y abre también sus fronteras a los países de la Unión Europea. Ha sido un paso difícil porque en el sur han intentado bloquear a los ciudadanos del norte más afectados por el coronavirus, aunque finalmente la circulación es totalmente libre por todo el país. Esta residente en Milán nos cuenta que trabaja en la ciudad y que hasta ahora no se ha podido mover entre regiones, lo que le ha impedido ver a sus padres en 3 meses. En Francia, mientras tanto, sigue siendo obligatorio llevar justificante para circular por París, pero se han reabierto los bares y cafés. El país reabre sus fronteras el 15 de junio, pero las expectativas económicas no son del todo buenas. La única esperanza, según el presidente del Sindicato Francés de Trabajadores Temporales, es que el mercado laboral se recupere en septiembre u octubre. Al otro lado del planeta, en Latinoamérica, sigue subiendo la incidencia de la enfermedad. En Brasil, Río de Janeiro vuelve este miércoles a la normalidad, a pesar de que en las últimas horas se han registrado 1.200 nuevas muertes por COVID-19 en todo el país. Y la situación se recrudece en Estados Unidos, donde miles de manifestantes siguen concentrándose contra el racismo en las grandes ciudades del país, ignorando el toque de queda decretado por el presidente Donald Trump tras la muerte de un hombre negro durante una brutal detención policial. El número de ciudadanos movilizados sigue creciendo. Los Ángeles vivió su manifestación más multitudinaria. Nueva York, pese al mayor despliegue policial, siguen con los saqueos, aunque con menos virulencia. También salieron a la calle los ciudadanos de Houston, de Orlando, en Florida y de Filadelfia. La ola de protestas que no se veía desde el asesinato de Martin Luther King en 1968. Y en España continúa la investigación para conocer los detalles del descarrilamiento del tren Alvia ocurrido en Zamora en la tarde de ayer. 2 personas fallecieron en el siniestro que se produjo tras caer al avión vehículo desde un paso a nivel. Los 155 pasajeros que viajaban en el tren resultaron ilesos. En el sur de Tenerife, en Arico, un incendio ha calcinado por completo una caravana estacionada en la montaña de Abades. Efectivos de bomberos extinguieron el fuego a primera hora de esta mañana. Debido a la intensidad del humo, 2 personas tuvieron que ser atendidas por el personal del SUC y fueron trasladadas a un hospital cercano. Los primeros indicios apuntan a que se trata de un accidente. Ocultaba más de 37 kilos de droga en su vehículo en Santa Cruz de Tenerife. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 33 años. Antonio Hernández, cuéntanos cómo ha sido esta operación. Pues todo ocurrió en este puerto de la capital tinerfeña. Los agentes estaban realizando un control aleatorio durante el desembarque de un ferry cuando dieron el alto al detenido, que viajaba solo en su vehículo. Fue un perro del servicio sinológico de la Guardia Civil quien, al acercarse al coche, comenzó a marcar bruscamente y de manera reiterada un lateral del turismo. Fue entonces cuando los agentes decidieron inspeccionar exhaustivamente el vehículo y se dieron cuenta de que en los bajos del mismo, en el depósito, los tornillos estaban manipulados. Así lograron hallar una trampilla en la que había 30 paquetes de una sustancia de color blanco que finalmente resultó ser cocaína con un peso de más de 37 kilos. El detenido está acusado de un delito contra la salud pública.
El CAN del servicio sinológico marca reiteradamente un lateral de este vehículo. El vehículo es trasladado a dependencias oficiales para su verificación, encontrando los agentes en los bajos del mismo, concretamente en un lateral, 30 paquetes, los cuales contenían sustancias estupefacientes. La Guardia Civil inspecciona en el sur y sureste de Gran Canaria varios locales de ocio especializados en el consumo de pipas de agua, conocidas como xixas. En estas actuaciones se detectaron diversas infracciones administrativas, como la prohibición de elementos de uso compartido por el COVID-19, el cumplimiento de las medidas sanitarias frente al tabaquismo y la normativa que regula la venta de tabaco envasado y etiquetado. La Guardia Civil recuerda que el uso de estas pipas compartidas aumenta el riesgo de transmisión y contagio de diversas enfermedades. Que se comparten boquillas y la manguera de este dispositivo, aumentándose con ello el riesgo de contagio de diversas enfermedades, siendo el objetivo principal el de la Guardia Civil el de velar por el cumplimiento de la normativa encaminada a proteger la salud de las personas. La Policía Nacional ha detenido a 2 personas en el Puerto de la Cruz, en Tenerife, tras perpetrar un robo con violencia en un bazar multitienda. Los asaltantes, 2 hombres de entre 30 y 40 años, forcejearon con el propietario del establecimiento y una empleada, a los que agredieron al intentar salir del local. La policía ha recuperado los objetos sustraídos, ambos han pasado a disposición judicial. El propietario de un bazar y su empleada fueron agredidos por 2 individuos cuando intentaban evitar que estos se fueran con diversos efectos de la tienda sin abonar el importe de los mismos, consiguiendo finalmente huir del lugar. Posteriormente, las patrullas policiales lograron la localización de los autores, produciéndose la detención y recuperación de los efectos. No hay constancia de denuncia alguna ni en la Guardia Civil ni en la Policía Nacional. Les hablamos de un presunto caso de acoso sexual que una ciudadana colombiana asegura haber sufrido por parte del cónsul del país sudamericano en Canarias. El asunto, según denuncia la mujer en varios medios de comunicación colombianos, Adai Domínguez se habría puesto en conocimiento de la Embajada de Colombia en Madrid. Sí, Erika Restrepo asegura que ha sufrido acoso sexual por parte del cónsul de Colombia, aquí en las Islas Canarias. Esta ciudadana colombiana que pide ayuda para regresar a su país sostiene que Francisco Vélez, el cónsul, le ofreció ayuda a cambio de favores sexuales. Sostiene además que se ha quedado atrapada en Las Palmas de Gran Canaria a causa de la pandemia del coronavirus, sin trabajo y sin medios económicos. Ni el cónsul ni tampoco la Embajada de Colombia en Madrid han querido hacer ningún tipo de manifestación sobre un asunto del que tampoco tienen constancia ni en la Policía Nacional ni en la Guardia Civil. Terminó con un arpón clavado en la rodilla mientras realizaba pesca furtiva en Lanzarote. Van a ver que las siguientes imágenes son muy duras, pueden dañar su sensibilidad, ténganlo en cuenta. Ahí van a ver tendido en el suelo al hombre con el arpón hundido en la rodilla izquierda. Tiene 47 años, al parecer pudo ser otra persona que al cargar el fusil tuvo la mala fortuna de herir a su compañero. Ocurrió ayer por la tarde en la playa de Los Pocillos, en Puerto del Carmen, una zona en la que está prohibido realizar esta actividad. La Guardia Civil ha abierto una investigación, mientras que el herido ha sido intervenido en urgencias. Se había clavado un arpón y cuando llegamos tuvimos que utilizar la radial para poder cortar el arpón, para poder meterlo dentro de lo que es la ambulancia, para poder ser trasladado al hospital. Creemos que ha sido una imprudencia al intentar cargar lo que es ese fusil. En el Hierro, tercera jornada ya en la fase 3, tras más de 70 días sin contagios. Este paso de fase no ha supuesto muchos cambios para los serreños, María Fernández, aunque hay más libertad de movimiento en general. Y esa libertad se nota en las calles y en los espacios públicos de la isla. Cada vez son más las actividades que se retoman. El Cabildo Insular además amplía la iniciativa Herreño Conoce tu Isla hasta el 15 de junio, una oportunidad única para visitar de forma gratuita nuestros centros turísticos. Ya llevamos muchos días, 71 días exactamente, sin sumar nuevos contagios, pero son muchos aún los herreños que se han visto afectados por esta crisis. Cruz Roja El Hierro continúa elaborando y repartiendo kits de alimentos para las familias que más lo necesitan.
Cada una de estas bolsas facilita el llegar a fin de mes a muchas familias serreñas durante la crisis sanitaria. El kit se compone tanto de productos alimentarios como de higiene e infantiles. En los alimentarios pues puedes ver que tenemos agua, pastas, galletas y demás, productos básicos. Productos de higiene, pues gel y pasta de dientes, y en los infantiles pues normalmente son pañales y toallitas higiénicas. 90 familias se benefician actualmente de esta ayuda. Lo que hacemos es llevárselos a domicilio en forma de pack, y aquellas familias que a lo mejor pues tengan una dieta más especial, lo que hacemos es que le damos un vale con una cantidad concreta para que vayan al supermercado a comprar. Se ha notado ya un poquito el bajón de llamadas. Sí, es verdad que al principio pues hubo un boom de llamadas tremendo y ya pues ha empezado un poquito a disminuir, pero aún así pues suelen salir unas 30 a 40 pedidos semanales más o menos. Cruz Roja El Hierro, con la colaboración de Obra Social La Caixa, mitigan de esta forma los efectos de una crisis que sigue azotando la economía de muchos serreños. Playa de Santiago es una de las localidades turísticas por excelencia en La Gomera. Cuando comenzó la desescalada apenas abrieron establecimientos. Desde este lunes ya en fase 3, Patricia Clemente, parece que hay más movimiento. Así es, desde el 4 de mayo y hasta el pasado viernes, muy pocos empresarios del municipio de Alagero habían decidido abrir las puertas de sus negocios. Desde que el lunes entramos en la fase 3, esto ha cambiado considerablemente y cada vez son más los establecimientos que están disponibles, sobre todo en Playa de Santiago. Tiene mucho que ver que se espera que a partir del día 8 se permitan los viajes interinsulares. Una localidad turística como esta necesita de los visitantes que vienen desde fuera de la isla. También se espera que el aeropuerto vuelva a estar operativo. Recuerden que los últimos vuelos llegaron a la isla a finales del mes de marzo. También el Hotel Jardín Tesina, que cerró 15 días después de que se declarara el estado de alarma, ha confirmado que su próxima fecha de reapertura será el 1 de agosto. Es uno de los hoteles más importantes de la isla y tras cerrar por primera vez en 30 años, el 1 de agosto reabrirá sus puertas. Hemos optado por abrir el 1 de agosto. Para prepararnos también un poco, adaptarnos un poco también a ver lo que va a pasar en la temporada de invierno. Así el personal también ya se va acostumbrando, vienen muchos procedimientos nuevos, el personal tiene que también acostumbrarse. También Playa de Santiago y el municipio de Alagero se preparan para la nueva normalidad. Desde la institución trabajan para apoyar a los empresarios de la zona. Y lo que nos han solicitado pues intentar hacer una campaña publicitaria. Estamos trabajando también pues en una app donde estén todos los comercios y los restaurantes del municipio. También estamos editando nuevamente pues una guía local. Los pocos establecimientos que han abierto sus puertas desde el comienzo de la desescalada hacen balance a pocos días de la nueva normalidad. Un negocio cerrado no genera nada y es puro gasto. Lo hemos intentado y creo que ha salido bien. Han venido, han cumplido la gente de la isla, de Valleganrey, de Vallehermoso, de San Sebastián, de aquí mismo de Alagero. A la espera de que lleguen turistas, la isla continúa trabajando y funcionando al 100% con dedicación exclusiva para los gomeros y las gomeras. El Cabildo de Fuerteventura ha presentado la candidatura del colectivo de trabajadores del Hotel Oliva Beach a los Premios de Turismo Islas Canarias 2020. La institución majorera ha propuesto que se reconozcan las acciones llevadas a cabo por el Comité de Empresa y la asociación Salvar el Oliva Beach para impulsar la rehabilitación del complejo hotelero y evitar un ERE que supondría el despido de 400 trabajadores. El colectivo que lleva peleando por que se cumplan sus derechos, es decir, lo que están peleando este colectivo es que no se pierdan los puestos de trabajo y básicamente, sobre todo por la dilación en el Estado de tomar la decisión de autorizar la rehabilitación turística de este establecimiento turístico. La COVID-19 ha supuesto un cambio en nuestra vida y también en la forma de comunicarnos. Esta noche les invitamos a que viajen con nosotros en avión, en barco, en guagua y en tranvía. Nuestros compañeros Isaac Tacoronte, Mónica Darias y Elena Díez nos darán las claves, nos desvelan las claves para viajar de manera segura en el reportaje Destino Nueva Normalidad. Más controles para evitar nuevos contagios, mediciones de temperatura, uso obligatorio de las mascarillas y distancia social. Las compañías se adaptan a la nueva normalidad para ofrecer un viaje con garantías. Si viajamos en avión, el aire se renueva constantemente para eliminar la propagación de gérmenes. El aire se puede renovar completamente porque la Tierra vuela a baja altura, vuela en torno a unos 4.000 metros de altura. Entonces la diferencia de presión entre el interior de la cabina y el exterior es muy cercana, con lo cual eso permite que en un tiempo aproximado de 5 minutos haya una renovación completa de todo el
aire, sin recirculación ninguna. Llegados al destino te miden la temperatura en tierra, sin embargo, si lo haces en barco se hace en el lugar de origen. Medidas distintas que buscan ser efectivas ante un mismo problema, el virus. Desde el primer caso de coronavirus, que justamente fue aquí en La Gomera, pues ha ido implementando una serie de protocolos. Contienen pues más de 20 medidas básicas de seguridad. Seguridad que llega también a las guaguas y a los tranvías. También tiene cámaras para evitar que se produzcan aglomeraciones. Lo que tenemos es que el servicio lo tenemos prácticamente duplicado para lo que sería necesario dado la oferta que la demanda que tenemos actualmente. La gente es más respetuosa con el tema de la distancia y con las medidas de seguridad. Podrán conocer al detalle todas las medidas de seguridad implantadas tanto en aviones, barcos, guaguas y tranvías esta noche a las 10:10 en esta casa, Televisión Canaria. A partir de mañana, tras su varada anual reglamentaria, Naviera Armas Transmediterránea incorpora de nuevo el ferry Volcán de Taburiente a la línea Los Cristianos, La Gomera, El Hierro, La Palma. Los trayectos de Tenerife a La Palma y La Gomera retoman con los horarios habituales antes de la varada y de momento las conexiones con El Hierro se mantienen los lunes, miércoles y viernes. En esta ocasión con escala en La Gomera. El Volcán de Tirajana quedará amarrado hasta nueva orden en el puerto de La Estaca. La naviera recuerda que el uso de mascarillas sigue siendo obligatorio. Fuerteventura cumple una semana libre de COVID-19. En las últimas horas, Cristina Falcón, se han analizado 35 muestras y todas negativas. Sí, Fuerteventura cumple una semana sin casos activos. Tampoco hay que sumar nuevos contagios. El último paciente con coronavirus se detectó el pasado 14 de mayo. Eso sí, se siguen realizando pruebas para llevar un control, pero hasta el momento parece que la cifra de casos confirmados se ha frenado en 45 personas, cifras que hacen pensar en una cierta estabilidad y en avanzar hacia la fase 3 de la desescalada. Y conforme vamos avanzando, comienza el buen tiempo y vuelven las acampadas a la isla Majorera. Eso sí, este año toca adaptarse debido a la crisis del COVID-19. Habrá que guardar la distancia de seguridad entre caravanas o casetas y controlar el aforo a las playas y a los espacios comunes. Es por ello que el Ayuntamiento de La Oliva ya está trabajando en adaptar la normativa a las nuevas circunstancias para cumplir con las medidas de seguridad sanitarias establecidas. Es uno de los planes más ansiados del verano en la isla Majorera. Este año no se repetirá esta imagen, pero sí se podrá acampar cumpliendo con las medidas sanitarias. Para ello, el Ayuntamiento de La Oliva ya trabaja adaptando la normativa. Al igual que todos los años, habrá que pedir autorización. Vamos a intentar que sea con cita previa para evitar, este es uno de los problemas que decíamos con el tema del COVID-19, con cita previa, y será también con registro de entrada la solicitud. Se deberá mantener la distancia entre caravanas o casetas y controlar el aforo. Probablemente habrá que reducir el número de plazas de la acampada. Actualmente son 4 las zonas de acampada permitidas en la localidad norteña: Caleta Beatriz, Punta Blanca, Mararía y La Caleta. Y este año la temporada podría comenzar del 1 de julio hasta el 30 de septiembre. Canarias podrá comenzar a recibir turistas desde la segunda mitad de junio. Para ello es imprescindible crear rutas seguras con importantes medidas de seguridad. Según una plataforma especializada en turismo, el archipiélago está entre los lugares preferidos a nivel mundial para pasar las vacaciones. Está previsto activar el turismo a partir del 21 de junio, cuando finalice el estado de alarma en todo el país y las restricciones a los viajeros, como la cuarentena obligatoria de 14 días. La Asociación Hotelera y Extrahotelera pide que sea con la máxima seguridad sanitaria. Pues con cierta expectación, como digo, pero nos importa sobre todo cómo vienen los turistas, en qué condiciones vienen y si va a haber unos controles en origen comunes a todos los estados de la Unión Europea, porque esto no puede ser que unos países lo pongan, o el tema de test rápidos, otros no. ¿Cómo vamos a abrir? Ahora mismo toca prepararse. Hay muchos hoteles que están trabajando ya en implantación de sus protocolos. Se ha activado también con la Confederación Española de Hoteles una plataforma de formación para ir preparando a los trabajadores para la recepción de los nuevos turistas. Una plataforma especializada en el negocio turístico asegura que el archipiélago está en el podio mundial de reservas para pasar las vacaciones junto con Andalucía y Florida. Esa condición de islas pues, y de aislamiento, pues en este caso ha jugado a nuestro favor, en el sentido de que somos un destino donde pues, afortunadamente la enfermedad ha tenido un impacto bajo y eso hace que la gente pues, quiera estar en esos destinos seguros.
El sector turístico de las islas tiene todas sus esperanzas puestas de cara a los próximos meses. Bueno, esto es México, allí el turismo está también totalmente parado. En lugares tan emblemáticos como Cancún y la Riviera Maya han tenido cientos de hoteles vacíos. El Caribe mexicano planea reabrir en el mes de junio. Es uno de los temas a tratar en las jornadas de diálogo y reflexión México-Canarias que organiza el Consulado Honorario en Tenerife por la pandemia de COVID-19. Participan profesionales canarios y mexicanos. Las jornadas se podrán seguir en YouTube, Facebook, bajo el nombre Espacio México-Canarias, todos los jueves de este mes a las 6 de la tarde. Nuestra intención es que se presente una realidad presente en Canarias y una virtual en México y compartir con distintos profesionales, tanto de instituciones públicas como privadas, todos los aspectos que pueden ser relevantes tras esta gran catástrofe del COVID. Quien ha pasado el confinamiento en un piso sabe de la importancia de tener vistas a la calle. Hubo un tiempo en que se prefería el espacio interior antes de los balcones o espacios abiertos, pero parece que la cosa está cambiando. Sí, ahora se buscan pisos que aunque sea tengan un balcón o vistas al exterior, lo que cada uno pueda permitirse. Esto es lo más demandado tras el confinamiento. Vuelven las terrazas y balcones defenestrados desde hace décadas. Las viviendas antiguamente se hacían con terraza. Como las viviendas tenían una dimensión ajustada, pues en general los usuarios de vivienda lo que hacían era incorporar la terraza a la vivienda. Casi todo el que lo hizo se ha arrepentido de haber cerrado el balcón. Otro aspecto importante es poder aislar a un enfermo. Ir al baño sin interferirte con los circuitos por ejemplo, de los circuitos del resto de los usuarios de la vivienda, la capacidad para poder tener un almacenamiento de tu ropa sin que esté en contacto con el del resto de la vivienda. Esto que se está poniendo de moda de vivir en un loft, probablemente se van a poner en crisis este formato, ¿no? También se precisa más espacio para teletrabajar. Dos personas en el mismo espacio tienen una teleconferencia distinta, esto es el caos, ¿no? Son cambios en la arquitectura de las viviendas que ya estaban en debate, pero que estos 2 meses de confinamiento los van a acelerar. Volvemos a Presidencia del Gobierno, donde ya ha finalizado la reunión bilateral entre los presidentes de Canarias y Madeira para establecer un pasillo seguro entre ambos archipiélagos y reactivar la actividad turística. Óscar Herrera, conclusiones de ese encuentro. Sí, como decíamos, Canarias y Madeira han acordado establecer a partir del 1 de julio un corredor verde seguro para el flujo de turistas, vía marítima y vía aérea. Eso sí, todos esos viajeros deberán presentar un test negativo PCR que acredita que no tiene el COVID-19. Y el presidente acaba de anunciar también que Madeira, Canarias y también Azores van a presentar a la Unión Europea una solicitud por escrito para que de ese Fondo de Reconstrucción Europea haya una partida específica para la reactivación de la actividad turística en las regiones ultraperiféricas. Mandaremos una carta que vamos a firmar los gobiernos de Canarias, de Azores y de Madeira a la Unión Europea para pedir 2 cosas. Que en los fondos de reconstrucción se priorice el turismo y por tanto que haya cuantías suficientes ante el daño que produce la pandemia en el sector turístico de las regiones ultraperiféricas atlánticas y en segundo lugar que se hagan test de origen. Por primera vez los alumnos de la comarca sur de Tenerife se examinarán para la BAU en Adeje. Así se van a evitar las aglomeraciones y los jóvenes no tendrán que desplazarse hasta la laguna. En las aulas se mantendrán esas medidas de seguridad y habrá, Alba Grillo, unos 100 profesores. Así es, unos 100 profesores y más de 1000 alumnos y alumnas de la comarca sur de Tenerife, entre los municipios de Fasnia y de Santiago del Teide, se presentarán a la BAU en el IES ADG y en el Centro Cultural del municipio. Y para ello ya están preparando las instalaciones. Una de las medidas de seguridad será la separación de 2 metros entre los pupitres y el uso de mascarillas será obligatorio, al igual que el gel desinfectante. Además, han delimitado la entrada y la salida a las instalaciones para evitar aglomeraciones y también cada vez que se termine una de las pruebas se llevará a cabo la desinfección de cada una de las aulas. Desde el Ayuntamiento de Adeje proponen que esta iniciativa se lleve a cabo los próximos años para así darle más facilidades a los alumnos y alumnas de la comarca sur. Ya se ha habilitado una manera de entrar
al centro y una manera para salir. Se ha habilitado además la utilización del polideportivo anexo al instituto. ¿Para qué? Para que el alumnado entre ahí y una vez ahí habrá un vallado que guiará cada uno de los edificios en el que van a hacer la prueba. Canarias no tendrá que bajar el precio de las tasas universitarias de cara al próximo curso. El Boletín Oficial del Estado publica este miércoles el acuerdo del Ministerio de Universidades con las comunidades autónomas que establece el precio máximo de las tasas de la primera matrícula. Los universitarios tendrán que abonar 18,46 euros por cada crédito para el curso 2020-2021. También mantendrán los precios del último curso para los máster. 3.000 estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se podrán beneficiar de 2 ayudas extra del Cabildo de Gran Canaria. Una de ellas es para subvencionar el pago del 6º plazo de matrícula y la otra consiste en un bono tecnológico para adquirir material informático y paliar así la brecha digital. En total son 400.000 euros para el alumnado que se pueden compatibilizar con la ayuda habitual del Cabildo para el pago de matrículas. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 19 de junio. Esta crisis sanitaria ha derivado en una enorme crisis social y económica que ha afectado, sin duda, a las familias y a los jóvenes. Les ha sobrevenido una situación en la que lo que antes era un dinero perfectamente invertible, porque siempre es una inversión, ahora pues a lo mejor lo tienen que dedicar a otra cosa o ni tan siquiera lo tienen. Otras 92 personas dan negativo en las últimas pruebas de coronavirus realizadas en Lanzarote. 0 positivos nuevos, por lo que la isla se mantiene, Sara Duarte, con 3 casos activos. Lanzarote continúa esta primera semana de junio con 3 casos activos. 2 de estos pacientes se encuentran recuperándose, ingresados en planta tras pasar prácticamente 2 meses en la UCI. El tercer caso activo es el pasajero que voló hasta la isla sin conocer que era positivo en COVID-19 y que ahora se encuentra realizando el aislamiento en su domicilio con atención primaria. En cuanto al resto de pasajeros que volaban en dicho avión, recordemos que una docena de ellos se encuentran realizando un aislamiento voluntario a la espera de conocer los resultados de las pruebas que se les realizará mañana viernes, justo una semana después de la llegada de este vuelo. Haciendo una recopilación de datos, exceptuando lo ya comentado, esta pandemia ha dejado en Lanzarote un total de 86 casos registrados, 6 fallecidos y 77 altas hospitalarias. Hay nuevas víctimas en Santa Cruz de Tenerife por el cobro de certificados de empadronamiento. El ayuntamiento vuelve a atender a media docena de vecinos que pagaron por el documento entre 35 y 40 euros, cuando el certificado, María Herrera, es gratuito. Sí, el certificado es gratuito. El consistorio, que ya había detectado hace un mes alrededor de 10 personas afectadas por esta estafa, ha vuelto a atender a varias personas en las oficinas de atención a la ciudadanía que solicitaban ese documento de empadronamiento por el que pagaron entre 35 y 40 euros a través de una página web. Esas personas vinieron hasta aquí, hasta las oficinas del Parque de la Granja, diciendo que tenían cita previa, algo que no ha concedido el ayuntamiento. La atención al público y cualquier tipo de gestión no se hace de forma presencial, sino de forma telemática o vía telefónica. Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recuerdan hacer estas gestiones a través de la página web del Ayuntamiento, www.santacruzdetenerife.es, o a través del teléfono gratuito 010 para solicitar estos documentos con total seguridad. Curioso es que ahora ya no solo se les informa que tienen un certificado de empadronamiento que han pagado y que es importante recordar que es gratuito, que es un servicio del ayuntamiento gratuito, sino que además se les da cita previa y claro que es algo que sorprende, ¿no? Que ya van las personas con su hora para recoger un certificado que realmente no existe, ¿no? Vamos ahora hasta Arucas, en Gran Canaria, donde hoy se ha llevado a cabo el trasplante de 3 históricos dragos, gracias a un convenio entre el ayuntamiento y la fábrica La Isleña, que serán reubicados en un nuevo solar. Los muros de la fábrica de La Isleña han visto crecer a estos 3 dragos octogenarios. Ahora deberán abandonar el lugar que los vio nacer.
Dentro del desarrollo del sistema radicular estaba haciendo un empuje sobre el muro de contención que estaba poniendo en riesgo tanto el tránsito de los vecinos, de los viandantes, como del tráfico rodado. Serán reubicados aquí, en Santidad, a pocos kilómetros de su punto de origen. Su traslado acarrea una compleja operación. Entonces se procede a un entablillado con troncos de madera y tabla. Se necesita también un trabajo de precisión tanto en cirugía arbórea para limpieza de cualquier tejido dañado que tenga algún tipo de infestación y luego proceder al tratamiento con fungicida. Los 3 dragos trasplantados son descendientes de este otro. Con 125 años ha visto evolucionar una de las fábricas más antiguas de España, una de las pocas que consiguió estar al servicio de la Casa Real. Es una fábrica emblemática aquí en Arucas. Estamos ubicados en este municipio desde allá por 1870 y es una fábrica que ha ido evolucionando desde sus inicios como molino de gofio, pasando por la elaboración de chocolate y posteriormente por la fabricación de pastas alimenticias. Estos dragos forman parte de la historia y tradición de una fábrica que continúa manteniendo su esencia original. Ahora, si lo desean, nos acompañan a un lugar único en el archipiélago, también en el mundo, uno de los tubos volcánicos más extensos, la Cueva del Viento. Sí, está ubicada en el municipio tinerfeño de Ico de los Vinos, pero permanece cerrada por la pandemia. Los guías echan de menos a los visitantes. Hace 27.000 años se formaba la Cueva del Viento con las primeras erupciones del volcán Pico Viejo, un auténtico laberinto bajo tierra, fuente constante de hallazgos. La Cueva del Viento es el primer tubo volcánico más grande de toda Europa y el 6º más grande de todo el mundo. Ahora, con la pandemia, el principal atractivo turístico del municipio de Icod de los Vinos se ha visto obligado a cerrar y con la reapertura esperan que se fomente el turismo local. Es un laberinto, ¿vale? Está construido en 3 niveles diferentes, tenemos tubos más grandes, más pequeños que se interconectan, creando, como decías, la verdad, un verdadero laberinto volcánico. Algo interesante es que la cueva no tiene luces artificiales, está completamente al natural. Eso es la verdad que es un atractivo bastante interesante y después todo también lo que es la cueva, ¿no? Todo lo que podemos encontrar dentro, animalitos, etcétera, etcétera. Los troglobios, los animalitos que se han adaptado, durante muchos años se han adaptado a vivir en la oscuridad y el silencio de la Cueva del Viento. Lugar donde estos guías afirman está su hogar. Y claro, cuando ya no puedes ir porque no te lo permite todo lo que estamos viviendo, como que lo echas en falta, ¿no? Entonces, sobre todo estar en la cueva. Ver las caritas de sorpresa cuando entran a la cueva, cuando les empiezas a contar, eso la verdad es una de las cosas que más echan de menos, además de la cueva en sí, claro. Un turismo residente para el que quiere mostrar la historia de unas islas volcánicas con 30 millones de años aún llenas de vida. Bueno, las lesiones están condicionando la puesta a punto de nuestros equipos de fútbol. A 10 días ya para que se reanude la liga, el riesgo de sumar más bajas preocupa a los entrenadores. Es que también son muchas semanas sin jugar, ¿eh, Daniel? Sí, para algunos jugadores ya hay consecuencias. 6 semanas fuera de los terrenos de juego. Va a estar Álvaro Lemos, que ya tendrá difícil volver esta temporada, y 3 para Dani Castellano. Eso en Las Palmas. Y un mes parado va a estar Robert Masán en el Tenerife. Son las temidas consecuencias del confinamiento para la musculatura de los profesionales. El Tenerife ha buscado hoy la comodidad del Heliodoro para entrenar y la Unión Deportiva ha disputado el primer partido de esta segunda pretemporada entre el grupo de jugadores disponibles. Y el Iberostar Tenerife ata a otra pieza fundamental. Marcelinho Huertas amplía su vínculo hasta 2022. El brasileño, líder en asistencias de lo que va de temporada ACB, sigue el camino abierto con las renovaciones de Shermadini y del técnico, Chus Vitorreta. Buen movimiento del club aurinegro que se garantiza la continuidad del núcleo duro del equipo, Roberto. Desde luego que sí. Enseguida llegan los deportes. Gracias, Hasta Daniel. ahora. Bueno, la situación de la sequía en Canarias preocupa y mucho. La falta de lluvias en los últimos meses ha dejado muchos embalses en una situación crítica. Sí, en las últimas horas se han registrado algunas precipitaciones que han dejado una imagen que muchos esperan ver. Y es que el agua que circula por el barranco de Taburiente en La Palma muestra este aspecto. Las últimas precipitaciones han dejado estas imágenes que tanto gusta ver en esta época de escasez de agua. Pues con ellas les dejamos, nos despedimos, ahora llegan los deportes. Adiós.